Hola, bienvenido a mi sesión en Tenerife Winter Session 2026. Es mi primera vez en este gran evento y espero que no sea la última. Antes de comenzar, un gran agradecimiento a los patrocinadores, sin los cuales no sería posible hacer ni este evento ni ningún otro. ¿A que sí? Que un gran aplauso. Me presento muy brevemente. Mi nombre es Nelson López Centeno, soy consultor de Power BI y de Fabry. Soy MVP de Microsoft en Data Platform desde 2024. Junto con mi compañera Diana Aguilera, llevamos el sitio DataXBI, donde ofrecemos nuestro servicio y también contenido para la comunidad. Desde el año pasado nos unimos a la gran Ana María Bisbé en la iniciativa que llamamos ADN Fabry. A de Ana, D de Diana y N de Nelson, donde cada 15 días hacemos un directo con temas de Fabry y muchas veces traemos invitados. Soy coautor, junto con mi compañera Diana Aguilera, del libro Introducción a Fabry, publicado por Anaya. El tema que les traigo hoy es modelado de datos en Fabry con SQL, donde hablaré de dos herramientas, DBT y MLV o vistas materializadas del Lakehouse. Pero vamos a ponernos en contexto. Lo que haremos es hacer transformaciones con SQL partiendo de datos crudos para crear un modelo tabular con sus tablas de dimensiones y sus tablas de hechos, de manera que se puedan, por ejemplo, utilizar en Power BI. Pero no lo haremos a un solo paso, sino que aplicaremos una estructura medallón clásica, donde en la capa bronce estarán estos datos crudos, pero habrá una capa intermedia plata donde haremos limpieza y validación de los datos antes de pasar a la capa oro con el modelo tabular. Las transformaciones tanto para plata como para oro las haremos con SQL. Y esto lo haremos en Fabry, donde hay dos dialectos de SQL. Por un lado está Transact SQL, que lo utiliza el Warehouse. También lo utiliza el Lakehouse en el punto de conexión SQL. En ese caso es de solo lectura. Y también lo utiliza las bases de datos SQL. El otro dialecto es Spark SQL, utilizado por Spark fundamentalmente en los cuadernos y que permite trabajar con las tablas almacenadas en el Lakehouse. En Fabry utilizaremos la arquitectura que muestro en el diagrama. En la parte izquierda hay un Lakehouse con el nombre LHC01 que contendrá la capa bronce. Ahora sí, vamos. Ahora sí, 1, 2, 3, vamos. La arquitectura que emplearemos en Fabry es la que muestro en esa imagen. Por un lado, hay un lakehouse con el nombre LHC01 donde se han habilitado los esquemas y que contendrá los datos crudos de la capa bronce. Por otro lado, las capas plata y oro las tendremos en un solo elemento, que será diferente para cada herramienta. En el caso de DBT utilizaremos un Warehouse. En el caso de las vistas materializadas utilizaremos un Lakehouse. En ambos tendremos esquemas separados para plata y para oro. En el caso del Warehouse, el acceso a los datos crudos que están en bronce se hará a través del punto de conexión SQL. En el caso del Lakehouse, ese mismo acceso se hará a través de un acceso directo al esquema de bronce. DBT y las vistas materializadas del Lakehouse funcionan de manera similar. Primero se definen las consultas SQL. Por ejemplo, cómo vamos a limpiar los datos que están en bronce para llevarlos a plata. Cómo vamos a combinar las tablas que están en plata para crear el modelo tabular en oro. También se pueden definir reglas de validación.
el sistema automáticamente analiza la dependencia de las consultas para crear un grafo que permite ordenar la ejecución de las mismas y saber cuál se puede ejecutar en paralelo. De manera que cuando nosotros hacemos una actualización de los datos, el sistema solo establece ese orden. Además, nosotros podemos programar la actualización de estos datos para que ocurra con la periodicidad que necesitemos. DBT y las vistas materializadas del Lakehouse tienen sus diferencias. Por un lado, DBT es una herramienta ya establecida que utilizan más de 50.000 empresas. Está mantenida por la empresa DBT Labs y tiene dos versiones. La versión comercial, que se llama DBT Platform y que es un SaaS. Y la versión de código abierto, que se llama DBT Core y que se puede descargar y utilizar libremente. Tiene muchos adaptadores para diferentes bases de datos, incluidas dos de Fabry, el Warehouse y el Lakehouse. Pero lo que yo voy a demostrar aquí es un elemento de Fabry que se llama trabajo de DBT, que está en versión preliminar, es muy reciente, y que utiliza DBT Core. Por cierto, no utiliza la última versión, sino que utiliza la versión 1.9. Y en este momento tiene 4 conectores. Uno para el Warehouse, otro para las bases de datos de Azure SQL, otro para Snowflake y otro para PostgreSQL. Microsoft está trabajando en esto en conjunto con DBT Labs y en un futuro muy próximo tendremos una versión más actualizada que incluye el último motor de DBT que se llama Fusion y probablemente más adaptadores. Me llama sobre todo la atención que no ha salido con el adaptador para Lakehouse. Las vistas materializadas del Lakehouse son algo nativo de Fabry. También están en versión preliminar. También es bastante reciente. En este caso sí funciona solo con el Lakehouse. Y funciona en estos momentos dentro de un único Lakehouse. Ese Lakehouse tiene que tener habilitados los esquemas. Por ahora no es posible tener vistas materializadas que funcione en Lakehouse separados. Se crean con Spark SQL. Se administra desde una interfaz de usuario que está en el Lakehouse. Luego de esta introducción, vamos a pasar a las demos que he preparado. Vamos a comenzar por mostrar el Lakehouse, donde están almacenados los datos crudos, o sea, la capa bronce. El Lakehouse lo tengo aquí abierto, se llama LHC01. Cuando lo creamos, dejamos marcada la opción de esquemas y hemos creado el esquema C01 bronce. Y se ingirieron con algunas de las herramientas de Fabry desde los orígenes, los datos que aquí presentamos. Son datos para hacer un análisis de ventas. Por eso tenemos categorías, productos, tiendas, vendedores, ventas. Aquí estamos mostrando la tabla de ventas. Bueno, vamos a continuar esta demo mostrando cómo configurar y cómo trabajar con el trabajo de DBT de Fabry. Está en versión preliminar, por lo que antes de poderlo utilizar, un administrador de sistema tiene que ir al portal de administración para habilitarlo. Para crear un elemento, utilizamos el botón Nuevo Elemento, buscamos el trabajo de DBT y escribimos un nombre. Lo primero que hay que hacer cuando se crea es asignarle un adaptador. De los 4 posibles, asignárselo. Ya aquí le hemos asignado uno, lo voy a mostrar, que es el Data Warehouse, que se llama WHC02. Aquí se puede cambiar para escoger cualquiera de los 4 adaptadores que mencioné en la introducción. Una vez
Visto lo del adaptador, vamos a concentrarnos en cómo configurarlo. Estas carpetas que veis acá son estándar de DBT. Aquí la carpeta importante es esta que se llama Models, donde he creado dos carpetas, una para plata y una para oro. En cada una de estas carpetas están las consultas que van a hacer las transformaciones tanto de plata como de oro. En el argot de DBT, cada una de estas consultas es un modelo. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en plata. Aquí están las diferentes consultas para cada tabla, pero antes de abrir una consulta vamos a ver este fichero que es muy importante, que es donde se configura el modelo para esta carpeta, en este caso para plata. Este es un fichero YAML que aquí, por ejemplo, vemos la primera tabla, la tabla plata clientes, que se corresponde con el nombre que tiene aquí el fichero donde está la consulta. Pero sin embargo tiene este alias que sería el nombre de la base de datos. De alguna manera, que no voy a mostrar aquí, también hemos conseguido que guarde en el esquema correspondiente a plata esa tabla. Luego se definen las columnas y en las columnas se pueden definir reglas de validación. Por ejemplo, aquí en la columna ID de cliente se está definiendo que sea único y que no sea null. También puede haber reglas un poco más complejas. Por ejemplo, vamos a ver en la tabla producto que está más abajo, aquí en esta definición, que hay una regla para garantizar la integridad referencial. El producto se relaciona con la subcategoría y aquí estamos en la columna subcategoría ID de producto, estamos poniendo una regla para garantizar que haya elemento correspondiente en la tabla de subcategorías. Pero aquí también se define una cosa interesante, que es los orígenes. ¿Dónde están los orígenes? Porque aquí no está bronce. Entonces, ¿cómo lo decimos a este que en una consulta tiene que acceder a las tablas que están en bronce? Bueno, eso lo hacemos en este mismo archivo, esquema YAML, en este caso en la subcarpeta de plata. Vamos a bajar un poco más aquí en este archivo hasta que vamos a encontrar aquí donde dice sources, esta línea 195, sources, permite precisamente referirnos a orígenes que no están asociados aquí a una consulta en DBT, sino que son elementos que ya existen. Entonces, fijaos, aquí le he puesto el nombre bronce, la base de datos se corresponde con el nombre del lakehouse. Tanto el lakehouse como el warehouse tienen que estar en el mismo área de trabajo para que se puedan hacer consultas entre ellos dos. Requisito indispensable para poder hacerlo de esta manera. Entonces aquí sí explícitamente está cuál es, en este caso, el lakehouse donde está y el esquema donde están las tablas. Y luego, igual, se pone la configuración de cada tabla, incluida también reglas de validación. O sea, antes de cargar los datos, se verifican estas reglas de validación. ¿Vale? Genial. Hemos visto la configuración, vamos a entrar a una consulta. Por ejemplo, vamos a entrar aquí a la consulta productos. La consulta productos en plata. Entonces, en productos se hace alguna limpieza. Primero, miren aquí cómo se utiliza source. O sea, aquí todo es SQL, excepto que hay incrustadas algunas elementos que no son parte de SQL, sino son parte de la sintaxis de DBT. En este caso, source bronze productos se está refiriendo a la tabla que configuramos en el mismo archivo YAML que vimos anteriormente. Por aquí abajo vemos cómo se hacen algunas transformaciones de limpieza y también se vuelve a utilizar esta sintaxis. En este caso se está llamando a una macro. Aquí también se está llamando a otra macro. Macros que sí están definidas aquí en una carpeta que se llama macros precisamente. ¿Vale? Esta consulta se
compila, DBT la compila, y aquí, por ejemplo, si abrimos acá, SQL compilado, podemos ver el resultado de esa compilación, como ya ahora sí es 100% SQL, ¿vale? Aquí ya se ve el nombre con las tres partes, primero el nombre de la base de datos, que sería en este caso el lakehouse, luego el nombre del esquema y luego el nombre de la tabla, ¿vale? Y por aquí abajo ya la macro, que miren lo que hace, ya sé esta macro y la siguiente y así, ¿vale? Vamos a ver, por último, de esta parte de configuración, la misma tabla productos, pero cómo se procesó en oro. En oro, vamos acá, tenemos también dentro de la carpeta también tenemos el esquema con algo similar, lo que en oro no hace falta source, ¿vale? Vamos aquí a producto para ver cómo se hace referencia a lo de plata. Miren acá cómo ahora se utiliza otra sintaxis, pero bueno, también lo mismo, que no es parte de SQL, sino que es parte de la sintaxis de DBT, y esta es la manera de hacer referencia a una tabla o a un modelo que ya existe. O sea, esto aquí, plata productos, está haciendo referencia directamente al plata productos que vimos anteriormente y que está aquí abajo en la carpeta plata, este de acá. Y bueno, aquí se está haciendo también referencia a la tabla de subcategoría, a la tabla de categoría, porque aquí estamos modelando y entonces estamos combinando esas tres tablas para formar una sola. Clásico de un modelo tabular, una tabla de dimensiones. ¿Vale? Bueno, así podríamos ver más cosas, pero en esencia es esto, con mucho más detalle de configuración, y aquí solo estamos mostrando una parte de lo que se puede hacer. DBT es mucho más potente. Bueno, una vez que ya está todo configurado, DBT ha construido el grafo de dependencia que comentaba en la introducción, el DAG, que aquí lo podemos visualizar. Se llama vista de linaje, y aquí lo veis, todos estos recuadros representan cada uno de los modelos de las tablas, desde el origen hasta oro. Por ejemplo, aquí la tabla ventas, vemos que depende de, bueno, de prácticamente de todas las tablas. Y así podemos ver la relación entre las distintas consultas. Esta relación la utiliza DBT para cuando nosotros vamos a actualizar los datos, él saber en qué orden y con qué nivel de paralelismo puede ejecutar estas consultas. Entonces, para ejecutar y actualizar los datos, debemos hacerlo a través de algún comando. DBT soporta determinados comandos, que aquí hay algunos. El comando más completo es este de compilación, que hace todo el proceso. Hay otros comandos que hacen parte del proceso. Aquí hago notar que en el caso de esta implementación, recuerden que está todavía en preliminar, falta un comando muy importante que es el de documentación. Vale, entonces, para actualizar los datos, yo vengo acá, el comando compilación, le doy a ejecutar y eso empieza a ejecutarme y hacer el proceso. Lo voy a dar un momento, ¿vale? Se ha iniciado aquí la ejecución. Podemos aquí en salida ver cómo se está ejecutando. Hago notar también otra limitación importante que tiene el trabajo de DBT en Fabry en esta versión preliminar, es que la salida no puede tener un tamaño mayor de 1 megabyte. La salida me refiero porque cuando se van ejecutando los comandos, esos comandos van imprimiendo texto en pantalla para ir reportando por dónde van. No puede ser mayor de 1 megabyte. Yo no he podido ejecutar el proceso completo porque por esa limitación, porque es un error y no se ejecuta el proceso completo. Entonces lo he tenido que ejecutar por parte. Aquí, si vamos a historias de ejecución, tengo las veces que se ha ejecutado. En algunos dio el error. Bueno, algunas veces
por problemas en la configuración, otras veces por esto que comento, pero bueno, aquí sí hay ya algunas ejecuciones. Algunas ejecuciones que voy a abrirlas para mostrar. Ajá. Aquí se ven, aquí abajo, bueno, se ve lo que se ha ido ejecutando. Ajá. Tener en cuenta que está en un orden inverso. Las primeras que están son las últimas que se ejecutaron. Aquí primero ejecuté todo plata y luego en otro proceso ejecuté todo oro. ¿Vale? Aquí se ve cómo se van ejecutando. Fijaos que primero se hacen los tests. En este caso todos los tests pasaron. ¿Vale? Se hacen los tests de plata y luego se van ejecutando cada una de las tablas. En el orden, de acuerdo a este grafo, se sabrá, por ejemplo, que cuáles tablas tienen que ejecutar primero, cuáles consultas tienen que ejecutar primero que las otras. El nivel de paralelismo también se puede configurar. Por defecto se ejecutan se pueden ejecutar cuatro consultas en paralelo, por eso se puede configurar cuántas queremos. Bueno, además, bueno, ya esto lo probamos, es una ejecución manual, pero también la ejecución se puede programar. Yo voy aquí a la página de inicio, ¿vale? Y yo puedo programar una ejecución. Programar la ejecución y aquí entonces agrego una programación y puedo indicar, bueno, la frecuencia con la que quiero, que va de minutos a mensualmente, desde qué fecha inicio, fecha fin, la zona horaria. Y además puedo guardar varias programaciones. ¿Vale? Aquí también yo le veo cierta limitación porque, por ejemplo, en el caso mío, que quisiera, por ejemplo, ejecutar primero plata y después bronce o qué sé yo, que fueran diferentes, tampoco tiene una opción para hacerlo, ¿no? Quizás si dejara, eh, aunque sea pasarle parámetros al DBT Core, a lo mejor se pudiera hacer, pero está en versión preliminar, todo eso seguro que se va puliendo, ¿vale? Para terminar con DBT Core, comenté la documentación. Es una pena que aquí la documentación no esté todavía, ¿vale? Seguro que va a estar. Yo les voy a mostrar cómo luce la documentación. Yo he instalado DBT Core en mi ordenador y he hecho todo el proceso desde mi ordenador, pero contra el Lighthouse también. Y aquí es simplemente para mostrarles, si los que no habéis trabajado nunca con DBT, cómo luce la página de documentación. Primero, fijaos aquí bueno, hay mensaje general, hay tablas, está toda la estructura. Si yo entro a una tabla, me va a dar la información. Si he puesto descripciones, me sale la descripción, etcétera. Me sale lo que hemos visto de configuración, tanto la consulta que hemos creado como ya la consulta compilada. Y el botón este verde que está aquí abajo a la derecha nos muestra el diagrama este de DAG. En este caso nos está mostrando para esta tabla, pero si nosotros vamos aquí al inicio, ¿vale? Podemos verlo para todo. Y este incluso está más elaborado que el que nos sale en Fabry. Aquí yo estoy en una página web, pero que está ejecutándose en mi ordenador. Aquí lo veis aquí arriba que dice localhost. Entonces, yo puedo aquí marcar y me sale, está un poco más elaboradito, ¿no? Seguro que en Fabry nos lo van a hacer así o mejor. Bueno, ya se ejecutó todo, ya hemos visto hasta incluso la documentación, pero vamos a ver el resultado. Y para ello vamos a ir al Warehouse. Aquí lo tengo abierto, es el Warehouse con el nombre WHC02 que tengo aquí abierto. Y aquí se ven los dos esquemas, el esquema C02 de plata y el de oro. Si abrimos el de plata, vamos a ver las tablas. Y si abrimos el de oro, también vemos las tablas correspondientes.
Bueno, con esto terminamos esta breve explicación sobre el trabajo de DBT en Fabric. Vamos a ver ahora las vistas materializadas del Lakehouse. Aquí estamos en el segundo Lakehouse que hemos creado, que hemos llamado LHC02 y que también tiene activos los esquemas. Aquí debemos señalar lo siguiente. Aquí vemos que están los tres esquemas: C01 bronce, C02 plata y C03 oro. El C01 bronce en realidad es un acceso directo. Ahí veis el iconito, si os fijáis bien, se ve, es un acceso directo al lakehouse donde tenemos los datos brutos, que se llama LHC01, que ya mostramos. Si abrimos, aquí están todas las tablas, pero repito, es un acceso directo a ese lakehouse. Porque recuerden que comenté en la introducción que las vistas materializadas del lakehouse funcionan dentro de un mismo lakehouse. Por suerte, los accesos directos nos sirven para solucionar esta situación y podernos utilizar datos de otro lakehouse. Entonces, partimos de que tenemos esos datos y tenemos los otros dos esquemas vacíos ahora. Y vamos a construir las vistas materializadas para llenarlos. Vale, entonces estamos en el lakehouse y aquí tenemos un botón para hacerlo. Administración de vistas de lagos materializadas, versión preliminar. Recuerden que también está versión preliminar. Por cierto, yo todo el tiempo he dicho vistas materializadas de Lakehouse. En realidad, la traducción que pone Microsoft es de lago, y en realidad el nombre en inglés es Materialized Lake View, pero a mí me gusta del Lakehouse para enfatizar de que solo trabaja con el Lakehouse. ¿Vale? Entonces, si apretamos este botón, ¿vale?, es lo que nos va a hacer, nos va a llevar a una interfaz donde podemos trabajar con las vistas. Bueno, aquí se me ha adelantado, aquí está ya el diagrama, similar a lo que vimos antes con DBT, porque en realidad ya yo tengo las vistas creadas. Pero bueno, vamos a hacernos la vista gorda, lo enseñaremos el diagrama con más detenimiento al final, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy acá, en principio ahí no me sale nada, ¿vale? Y entonces aquí yo tengo este botón que lo que me permite es crear un cuaderno para utilizar Spark para crear las vistas materializadas. Yo tengo un botón nuevo o también puedo elegir un bloc de nota existente. Ya ese bloc de nota lo tengo creado, ¿vale? Entonces voy a verla acá para abrirlo y es este precisamente que se llama así, NBMLV ventas. Lo abro. Bueno, de hecho ya lo tenía abierto. Entonces, este blog de notas, lo primero que hay que hacer notar es que en la parte izquierda está conectado a este lakehouse. Aquí lo vemos cómo está conectado al lakehouse LHC02. Y si lo abrimos en las tablas, vemos los tres esquemas. Recuerden que vamos a asumir que el esquema bronce es el que está lleno y el resto está vacío. Entonces, bueno, aquí, como lo he hecho en una sola cuaderno, he creado todas las vistas. Esto pudiéramos hacerlo de una manera quizás más organizada y tener, por ejemplo, por lo menos un cuaderno para plata, otro para oro o en dependencia como mejor nos venga. Incluso un cuaderno para cada vista. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, he hecho prácticamente lo mismo que he hecho con DBT en cada proceso. O sea, aquí está la vista cliente, vamos a la vista producto, que fue la que vimos en DBT. Voy a bajar. Aquí tenemos la vista productos. Fijaos, estoy
en un cuaderno con Spark, pero la celda tiene Spark SQL. O sea, aquí está el comando mágico para indicar que trabaje con Spark SQL. Entonces, el comando importante para crear las vistas es este que vemos acá, create or replace materialize lay view. Ajá. Ese es el comando importante. El nombre de la vista y luego, bueno, with y aquí, bueno, ya aquí lo que viene acá, ya todo esto es SQL, ¿vale? Spark SQL. No es exactamente igual que Transact SQL, tiene sus diferencias. Ajá, ¿vale? Bueno, aquí la tenemos. Una de las diferencias, por ejemplo, es cómo crear la clave subrogada. En el otro no mostré que estábamos creando una clave subrogada. Aquí sí lo muestro y estamos utilizando esta función de Spark, que es una de las recomendadas para crear una clave subrogada. ¿Vale? Aquí lo otro importante a notar es esta parte de acá, antes de que empiece la consulta SQL, estas constraints que aparecen acá, que son las reglas de validación precisamente. Las reglas de validación, similar a cómo las empleamos en DBT. Aquí hay algo que todavía no podemos hacer, que sí se puede hacer en DBT, que es la integridad referencial. Aquí a través de esta regla no podemos poner un equivalente para validar la integridad referencial. ¿Vale? Bueno, entonces aquí están las diferentes vistas, ¿vale? Como está esta de plata, también está la de oro. Por aquí abajo están las de oro. Si seguimos bajando, la vamos a encontrar. Aquí está clientes. Aquí está producto. Proceso similar. ¿Vale? Proceso similar. Lo mismo, las constraints. Aquí las constraints, una cosa importante es que se le puede decir que falle, que en este caso es que si no se cumple, no se actualizan los datos, o hay otro que se le puede decir que borre, que en ese caso lo que hace es que las filas que no cumplan no las incluye en el resultado final. O no las carga. ¿Vale? Perfecto. Fijaos que aquí el esquema y el nombre de la tabla donde se van a guardar se definen aquí en el nombre de la vista. O sea, esto lo que va a crear es una tabla. El código de esta vista se va a quedar almacenado en algún sitio, lo tiene almacenado, pero en realidad esto lo que va a crear en este caso en C3 Oro es una tabla como tal. ¿Vale? Entonces, cuando yo ejecute este cuaderno, se van a quedar guardadas esas vistas, decía, en algún lugar por ahí que podemos hacer a través de un comando, pero se van a crear las tablas producto de estas vistas en estos sitios y se van a actualizar los datos. O sea, una vez que yo ejecuto el comando, ya yo puedo venir aquí a plata y a oro, abrirlo, y ya aquí vemos aquí vemos las tablas. O sea, producto es una tabla como tal, ¿vale? Que si desde aquí no la puedo ver, a no ser que utilice el comando Spark, pero sí yo me puedo ir a abrir aquí, que lo tengo en otra ventana, directamente el Lighthouse, que lo tenía en otra ventana, volver acá, y aquí yo veo las tablas con los datos, ¿vale? Producto, yo le doy aquí, y esa es la vista materializada. Está materializada con los datos, el código de la vista no lo vemos, tendríamos que verlo con un comando específico de Spark SQL. Un comando específico para ver la vista, ¿vale? Lo mismo pasaría con oro, ¿vale? Eso fue la carga inicial. Ahora cuando ejecuté este cuaderno, donde definí todas las vistas materializadas, se hizo la carga inicial. ¿Cómo yo vuelvo a hacer otra carga una vez que se actualicen los datos? Bueno, yo regreso aquí al administrador de la vista materializada. Él ya construyó el diagrama, el DAG, lo tiene construido acá. Aquí está un poquito más
elaborado. Aquí lo vemos que podemos seleccionar una tabla y él nos dice de qué depende esa tabla o esa vista materializada, de qué otros elementos depende. Y eso mismo él lo utiliza para nosotros poder hacer una actualización de datos y que él eh, sabrá el orden en que tiene que ejecutar cada una de estas consultas. ¿Y cómo? Bueno, podemos hacerlo manualmente por aquí. Yo ahora aquí digo ejecutar y eso se va a ejecutar, ¿vale? Se va a ejecutar. Aquí hay una cosa a tener en cuenta, que esto que está aquí activo, actualización óptima, él es inteligente. Él detecta si los datos han cambiado en la tabla, por ejemplo, en las tablas que están en bronce, él es capaz de detectar si los datos han cambiado. Y luego, cuando se haga la consulta de oro, también es capaz de detectar si la tabla de plata cambió. ¿Vale? Y si no cambió, no se ejecuta nada. Y también es capaz de detectar cuáles fueron los elementos que cambiaron para solo actualizar esos elementos. Eso lo hace gracias a una propiedad de las tablas delta. Recuerden que al final todo esto está soportado en Fabric sobre tablas delta, que se llama CDC. CDF, perdón. Una propiedad de las tablas delta que se llama CDF, que tienen que estar habilitada. Hay que comprobar que está habilitada el CDF para que esto sea lo más óptimo posible, la carga de datos. ¿Vale? Bueno, ahí se está cargando datos, se está haciendo todo el trabajo. Eso es una carga manual. Yo aquí también puedo establecer una programación. ¿Vale? Establezco una programación. En este caso, bueno, activo y puedo establecer una programación. No es exactamente igual que como definimos la programación en el trabajo de DBT, pero bueno, es similar. Aquí, en este momento, solo se puede establecer una programación. ¿Vale? Aquí podemos, ahora estamos viendo el linaje, pero aquí también podemos ver las ejecuciones. Por ejemplo, si cambiamos acá, podemos ver lo que se está ejecutando en este momento. Aquí de nuevo va de abajo hacia arriba. Aquí podemos ver el orden, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos ver lo que hemos ejecutado antes. Aquí sí no he tenido problema para ejecutar todo el proceso. Bueno, además una cosa interesante que tiene esto es el informe de calidad de datos. El informe de calidad de datos es un informe en Power BI que se genera y que te muestra un resumen de lo que ha pasado en la ejecución, en la actualización de los datos. Bueno, ahora el resumen no tiene mucha riqueza porque en realidad no ha fallado, pero no ha fallado nunca nada, ni se ha incumplido ninguna regla de validación. Pero bueno, aquí pudiéramos ver lo que ha pasado, tener una idea de lo que está sucediendo. Aquí una idea con más detalle. Como ven, yo he hecho algunas pruebas y todas han sido sin problema. Sería interesante ver algunas pruebas con error y eso, pero bueno, ya eso será en otro momento. ¿Vale? Bueno, aquí lo importante, recordar que nosotros cuando creamos esa vista, en realidad lo que estamos creando es una tabla y al crear esa vista se hace una copia inicial de lo que hay en las tablas de origen en ese momento. Y bueno, las transformaciones luego que apliquemos, ¿vale? Pero a partir de los datos caen en origen en ese momento. Y que no es automático el proceso de actualización de los datos, sino que el proceso de actualización de los datos tenemos nosotros o que ejecutarlo manualmente eh, o tenemos que hacer una programación. Aquí, de concluir, quisiera mostrar esta pantalla en negro porque yo ahora estoy aquí en mi ordenador en Visual Studio, ¿vale? Y yo a través de determinadas extensiones que tengo en Visual Studio me estoy conectando a Fabric.
¿vale? Y aquí yo, por ejemplo, el notebook este que mostramos, lo tengo aquí en Visual Studio. Lo estoy trabajando aquí en Visual Studio y aquí fue en realidad como lo que creé. Y además no estuve solo creándolo, tuve ayuda. Aquí me beneficié del Copilot de GitHub, ¿vale? Aquí lo tengo configurado en modo agente y utilizando el modelo esto de Cloud Sonnet 4.5, ¿vale? E incluso tiene configurado algunos MCP interesantes. Y bueno, a través de él yo me ha ayudado bastante para crear esto. Por ejemplo, en algún momento le dije, eh, en algún momento le dije que me hiciera, que me revisara las consultas que tengo en DBT y me creara consultas similares aquí de vistas materializadas del Lakehouse. Uh-huh. También para el DBT me ayudé. El DBT, yo tengo aquí en Visual Studio instalado el DBT Core. O sea, en mi ordenador tengo instalado el DBT Core. ¿Ah? Y aquí en Visual Studio yo tengo toda la configuración que mostré. ¿Vale? Yo entonces aquí lo tengo configurado para que se conecte al Warehouse, al mismo Warehouse que hemos visto y también al mismo Lakehouse que hemos visto. Se conecta a Fabric, pero se ejecuta en mi ordenador. ¿Vale? Yo lo ejecuto en mi ordenador. Ajá. Y por eso, por ejemplo, antes le mostré, al finalizar el DBT, les mostré la documentación que la generé aquí con DBT Cobalt en mi ordenador. ¿Vale? Eh, esto también, bueno, aquí también me ayudé de Copilot, de GitHub Copilot, ¿vale? Trabajando en modo agente para que me ayudara un poco también a hacer las consultas y eso, ¿vale? Y un poco también a configurar. Incluso aquí tengo instrucciones, las instrucciones, todo, tengo todo ahí, me ha ayudado bastante para hacerlo. Y por eso recomiendo, para ser productivo, eh, tratar de utilizar Visual Studio Code. Incluso, algo más, cuando estamos trabajando con, con DBT, hay una posibilidad que aquí no la he usado, pero sí eh, en otro momento la he utilizado, que es cambiar a qué me conecto. Entonces yo pudiera incluso conectarme a un SQL Server que tenga local, trabajar ahí localmente sin consumir nada de Fabric y ya cuando esté listo para testing, etcétera, ya si pudiera cambiar la conexión, conectarme a los elementos de Fabric y ahí entonces ya publicar los cambios, etcétera. Eso es un escenario posible y es una de las cosas que me gusta de poder trabajar con DBT. Bueno, esto era todo lo que traía. Ajá, a modo de conclusión, tener en cuenta que esto todavía está en vista previa, ¿vale? Por lo que tiene algunas limitaciones. Se pudieran utilizar en proyectos pequeños, pero ya en proyectos más complicados no lo veo todavía. Eh, si tenemos algo en DBT y que utilizamos el servicio DBT, quizás pudiéramos valorar si vale la pena traer ese desarrollo y ya ejecutarlo en Fabric. Supuestamente nos estamos ahorrando algo, no tenemos que pagar otro servicio aparte, sino, pero bueno, todavía las opciones que tenemos aquí en el servicio de DBT, en el trabajo de DBT de Fabric, no son compatibles, no son todas las que hay en el servicio, en el producto comercial de DBT, ¿vale? No son todas las que hay. Bueno, lo demás, sería bueno comentarios y eso de qué os parecen estas opciones. Bien, bueno, muchas gracias.